Vamos a leer un pasaje en el libro de San Juan, capítulo 14. Versículo 10 hasta el 17. Dice así la Sagrada Escritura: ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta allí. Esta noche vamos a meditar sobre un tema: la autoridad de la palabra de Dios. Hay mucha debilidad en esto. Según las costumbres, las promesas, las propuestas, los tratos que se hacen entre seres humanos, no se cumplen todas, algunas sí. Entonces es muy fácil tener esta costumbre de tomar en poco la palabra de Dios. Muchos lo saben, tanto escuchar y otros por leerlo también, pero no todos lo hacen lo que Dios dice. Y por las obras se hace claramente manifiesto. Dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Él los hará también. Jesús así es. Él dice, nada hago por mi propia cuenta, sino todo lo que el Padre me dice, esto hago. Y eso se cumple. Con la autoridad de Jesús, todo lo que Él dijo, cuando Él dijo sea hecho, así fue. Vemos desde antes de la fundación del mundo, para crear todo el universo. Vemos la autoridad de la palabra. Sea la luz, ya estaba la luz. Produzcan hierbas verdes, producían hierbas verdes. Decía que haya aves, animales, así como decía, se hizo
todo lo que dijo que sea, fue hecho. Él dijo a Moisés, echa tu vara sobre las aguas y el mar se dividirá. Él obedeció. Las aguas ya estaban separadas por el dicho y la autoridad de la palabra de Dios. Después de pasar en seco al otro lado del mar, otra vez Dios dijo a Moisés, vuelve tu vara sobre las aguas y las aguas se volverán igual que antes. Extendió su vara y las aguas volvieron y ahogaron todo el ejército de Faraón. Podemos admirar estas cosas, lo que hace Dios. Caminaron por el desierto. No había agua. Se quejaron, por supuesto. Dios dijo a Moisés, golpea la peña y saldrá agua para el pueblo y sus animales. Así lo hizo. Ninguna de ellos falló. Dios es el Dios justo, santo, verdadero. Lo que Él dice se cumple. Muchos pueden dejar de creer como en los días de Noé. Hasta se burlaron. Porque nunca hubo un diluvio como se anunciaba. Pero el día anunciado llegó y perecieron. Allí creyeron, pero ya era tarde. A nosotros se nos dice ahora muchísimas cosas que podemos entender con claridad porque conocemos la palabra de Dios, conocemos las Escrituras, pero muchos dejan de creer. Y si creen que desobedecer no tiene ningún mal significado. Quiero nombrarles un texto. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, lo que se hace, la forma de vida, lo que se actúa, sin lugar a duda, lo tiene que cosechar. Aunque digan, no él es bueno. Sí, es bueno, pero también es justo. Entonces, estas palabras vamos a tomar en cuenta en esta noche. La autoridad de la palabra de Dios, lo que Él dice. Punto número 1, la palabra tiene poder. Porque es palabra del Dios Altísimo. Tiene poder. Leemos un pasaje en Colosenses 1, 13 a 18. Dice así la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos,
lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. No, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tengan la preeminencia. Esta lista de cosas que lo hizo por nosotros y para nosotros, ninguna de ellas carecerá. Todas se cumplen. Él es el Dios que justifica cuando está pésimamente mal, y nosotros debemos aceptar, creer y hablar de la justificación. Porque así lo ha dicho. Y no podemos calificarlo de otra cosa. En esta noche vamos a tener que corregir muchos de nuestros errores. Él es el que santifica, lo separa para Él, lo declara santo, lo capacita para demostrarlo, como Jesús dijo, van a creer por las obras. Y eso es para nuestros días también. Es el Dios que transforma una vida pésima de observación por los muchos. Lo miran como a una mala persona. Y cuando conoce al Señor y se convierte, se torna en otra clase de vida. Eso es la obra maravillosa que lo declara por su palabra. Aquí hay otra discusión. Él es el que sana. Aún conociendo y teniendo experiencias, los corazones están entenebrecidos. Y pasar por alto, en vez de permitir por la palabra, si obedecieres mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, yo soy Jehová Dios, tu sanador. Ahora puede ser el problema de no guardar los mandamientos, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer. Y la sanidad está dicho por la palabra de Dios. Él liberta lo que nadie puede hacerlo, ningún hombre podría hacerlo. Al endemoniado gadareno tuvieron que ignorarlo al final, olvidarse de él, no tomarlo en cuenta y decir, no hay caso. Vivía en los sepulcros. No les importaba porque se dieron por vencido. Lo tenían miedo, sí. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No nos sintamos esclavos en algo, sea en pensamiento, en hablar, en actitudes, en prácticas de algo. Creamos a la palabra, seréis
verdaderamente libres. ¿Por qué lo afirmamos? Porque la palabra está escrita así. Su palabra dice que reconcilian. Volveos a mí. ¿Por qué moriréis? ¿No? Si vuestras vidas fueron contrarias a la verdad, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. La palabra lo dice. ¿Qué es lo que falta? Volverse al Señor de todo corazón. Todo está a nuestro alcance. Y lo que no alcanzamos es por falta de reconocer, de obedecerlo. Él es el que nos sustenta, es el buen pastor. Es muy natural aceptar lo negativo o el fracaso, la miseria, la queja. También para esto hay promesas. Decir que se le obedecen. Voy a abrir ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunden. Es que no todos le creen. Y los que creen no se animan a obedecerlo, aunque saben que podría venir muchísimas bendiciones por las ventanas abiertas. ¿A dónde está el problema entonces? ¿Falló la promesa? No. Nosotros lo que tenemos que meditar. Y Él es el que gobierna. Ahora en esta parte sí tenemos algo que decir. La gente está acostumbrada a hacer lo que no debe hacer y pasar por alto, negarse, cambiar, buscar cómo salir del error, cómo justificarse. Y pueden pensar vez y tras vez hacerlo así con Dios. No lo van a lograr jamás. Él gobierna. Su palabra dice que Él gobierna. Y nosotros debemos repetir, Él gobierna mi vida, mi familia, en las cosas que me ha dado en administración. Pero ni al gobierno de Dios se toma en cuenta, ¿ves? Igual se pasa por alto, sabiendo. Ahí viene la palabra que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Llega el momento, y es el momento que menos lo piense, menos quisiera. Lo que no desearía que le toque es la palabra. El resto puede ser muy bueno las cosas que estamos haciendo, pero Jesús, frente al desafío, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las oportunidades que tenemos pueden ser varias y algunas de ellas lindas y sanas, aún para dedicarlo el tiempo, para ocuparlo en ello y aprovechar mientras sea posible. Pero pasar por alto lo que Dios está pidiendo. Como dice, guardar los mandamientos, estatutos y decretos.
Hay tantas cosas que debemos tomar en cuenta. No solo de pan vivirá el hombre. Muchos van a tratar de justificar por distintos medios y pueden decirnos que tienen intenciones muy sanas y santas. Bien planeado. Pero llegará el tiempo cuando tengan que reconocerlo. Apocalipsis 19, 11 a 18. En Apocalipsis 19, 11 a 18 dice lo siguiente. Dios le mostró a Juan el Evangelista todo el panorama desde las profecías del Antiguo Testamento, el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y después que se fue al cielo. Ahora miremos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. La escritura parece ser tan complicada, pero llegará el momento cuando la gente tendrá que reconocerlo. Ya no tendrán pretexto. Porque el Señor dijo: mi palabra no volverá a mí vacía. Para cada caso, Dios envía su palabra y su contenido. No en vano, no son amenazas, son reales. Llegará el momento cuando es cierto, yo no creía.
¿Y cómo a otros no? Siempre van a seguir mirando a otros. Repito otra vez, la vida cristiana es personal. Dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, y cada uno dará razón de sí. Así que el error, la debilidad de algún otro no nos justifica. No podemos decir que de aquel. Cada uno vamos a doblar nuestras rodillas ahora, aunque no lo hagan, porque creen que no es conveniente. Y cada uno tiene que decir la verdad, porque Dios lee el corazón. No podemos cambiar, mentirle a Él, nada de esto. Oh, qué lindo. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero para el cual lo envié. Así va a ser. No vamos a tener temor a Dios, sino amor, fe, confianza. Hay fallas, Él lo sabe y nos dice que lo digamos, y Él conoce la medida de humillación y de verdad que tenemos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Es posible decir que amo a Dios con todo mi corazón, y si escucharemos una voz, ¿y qué de tu prójimo? Y también a los que me aman, los amo, sería la respuesta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos aún. En forma especial, cuando se ama al enemigo, al que le causó daño, hay una bendición muy especial de victoria y una recompensa porque obedeció en algo que es bastante difícil. El ejercicio para amar al enemigo es de suma importancia. Solamente obedecer, porque no lo va a sentir, pero si obedece, se va a ejercitar. Entonces es hacer lo que no podemos hacer, diciendo lo que es imposible para los hombres, o decir lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Por su poder le voy a hacer. Uno, la palabra tiene poder. Dos, Jesús habló la palabra con autoridad y poder. Él dice, la obra que yo hago, ustedes lo harán también. Entonces, esto significa que tenemos que hablar con autoridad y poder. La autoridad siempre viene por la sumisión, por la sujeción, por el respeto. Y el poder, Dios actúa ahí cuando nosotros hacemos estas cosas. Lucas 4, 32 a 37. Lucas capítulo 4, 32 hasta el 37. Miren cuidadosamente la autoridad y poder de Jesús
estando aquí en la tierra. Y admiraban, esta palabra nos llama la atención, admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos. ¿Qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándose en medio de ellos, salió de él y no lo hizo ningún daño. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué precioso. Autoridad. Dice que había un hombre con un espíritu de demonio inmundo, pero ese espíritu que hablaba en ese hombre dio a entender que eran más de uno, porque dice: has venido contra nosotros para destruirnos antes de tiempo. Dice: yo sé quién eres el Santo de Dios. Estaba tratando de defenderse. Nosotros podemos encontrar muchas veces gente que hace resistencia. Creemos que es la persona con quien estamos hablando y es el espíritu malo hablando en la persona. Por esto es importante que debemos vivir para Dios en obediencia como Jesús vivía con el Padre y se manifestaba el poder y autoridad. Y cuando lo dijo eso, Jesús respondió diciendo: cállate y sal de él. Él lo estaba viendo. Él lo conocía. A él no podía engañarlo. Los muchos habrán procurado hacer algo por este hombre que entraba a la sinagoga con ese espíritu inmundo. Y cuando dijo: cállate, el demonio, derribándole, en medio de ellos salió y no lo hizo ningún daño. Obedeció inmediatamente. ¿Hasta dónde le creemos al Señor? Las obras que yo hago, ustedes lo harán también. Aquí hay hasta incredulidad, hay temor, hay dudas y desánimo. No obedecer lo que el Señor ha dicho. De manera que todos se maravillaron unos a otros. ¿Quién es este? Tiene tanta autoridad y poder que manda a los espíritus inmundos y salen. Nadie lo hizo eso. Ahora, fuera de los cristianos, nadie puede hacer esto. Porque la autoridad es obrando
La autoridad de Dios es sobrando en los que creen, confían y le obedecen y están sumisos, sujetos a Él. Pero se nota que hay mucha desconfianza para obedecerlo. Caminemos con el Señor. La Biblia dice, el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Muchos pueden decir, soy cristiano. Muchos pueden ser fanáticos aún. El vivir tiene que ser fanático. No necesariamente testificar, aunque puede hacerlo. Ese fanatismo que Cristo es el todo. Como el decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Todo lo que hago no soy yo, es Cristo morando en mí. Yo estoy sujeto a Él. Y fue. Y se admiraban todos. Y la Biblia dice, para que vean el resto de la gente, la liberación, las sanidades y otros, y glorifiquen a nuestro Dios. Debemos dar lugar que el nombre de Dios sea glorificado y no blasfemado. Es triste cuando se escucha de alguien decir que es malo, mala conducta, tiene mala reputación. Pero la gente hablan porque ven. Si hablarían en falso, nos harían mucho bien. Dice la Biblia, bienaventurados sois si hablar en contra de ustedes mintiendo. Si mienten, no nos vamos a enojar nunca, jamás. Vamos a alabar a Dios y darle gracias. Y recibimos la bienaventuranza por haberle soportado. Y podemos orar por esas personas y por sus hechos, por sus dichos, por sus amenazas, por todo esto. El poder viene por la obediencia. Ningún desobediente podrá lograr algo porque no es una actitud humana. Romanos 16, 19. 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La importancia de la obediencia y el desastre para los desobedientes. Caminarán de derrota en derrota
pero por desobedientes, para imitar las costumbres del lugar y de los tiempos. El que obedece, aún en las grandes dificultades, esto sí que es lindo. Crece en conocimiento, en lo que es bueno, y sin que haga algo como defensa, el Dios de paz. Es interesante, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por eso nos dice que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y ninguna de ellas dañará. ¿Qué es hollar? Aplastar bajo nuestros pies. Jesús tenía la autoridad, nos concedió a la iglesia para que nosotros podamos dominar esta situación. La obediencia funciona de esta manera. Andar como Cristo anduvo es la parte que buscamos. Y Jesús, frente a las dificultades, dijo: escrito está. Es la clave de la victoria. La mala costumbre de los cristianos es cuando algo no está bien, pelear entre cónyuges, discutir con los hijos, ser duro, áspero, entre hermanos y con los hermanos en Cristo, dar sus razones. Y a cualquier otro con quien no está de acuerdo, está pronto para dar sus razones, en lugar de usar la palabra de autoridad y poder. Jesús lo hizo. El enemigo quiso probarle en tiempo de necesidad, de hambre. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se hagan pan, dándole a entender: come, no tienes por qué sufrir, si tienes la capacidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó a un lugar alto y le dije: échate de aquí abajo. Usó la Biblia, dice: Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece en tu pie en piedra, vas a estar protegido. El diablo sabe engañar aún con la Escritura, pero nunca completa, sino una parte de la Escritura. Los cristianos usan mucho eso. Así está escrito. La mitad. ¿Por qué no usar el texto completo? Así no se logra nada. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Hay que conocer la Escritura y hay que estar dependiendo de Dios. Entonces lo llevó a otro lugar y lo mostró a todos los reinos. La tierra dice: si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Yo te le voy a dar ambición. ¿A quién no le gustaría? Si es así, bueno, vamos a probar. Como Eva creyó la mentira del diablo. Él dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De la respuesta bíblica. Cuando haya algo
que no está a la misma dirección, usen la palabra escrita en autoridad, lo que le va a hacer bien a cualquier de ellos que está algo enfurecido injustamente, porque no hay lugar para eso. Eso es pecado, eso es ponerse al lado del enemigo. Eso es abrirle la puerta. Y si no entra a morar en su corazón, por lo menos va a estar influenciándole momento tras momento a fin de que sea desobediente. La palabra clave es eso, decir lo que Dios ha dicho y saber decir no todas las veces al enemigo. La palabra tiene poder. Jesús usó la palabra de autoridad con poder. Nadie puede resistirle, porque Dios el Padre actuaba en él. Tercero, la autoridad y poder en la iglesia. Ahora nos toca a nosotros. La autoridad y poder en la iglesia. La iglesia tiene que adquirir un ministerio de poder. No es lindo una iglesia sin poder. Cuando ven el poder de Dios, la gente van a comenzar a llegar. Escuché un testimonio de una hermana en Buenos Aires. Era de otro país. No conocía la verdad. Conoció un varón descarriado, pero con muchas ganas de volver a la reunión. Y cuando se enamoraron, le dijo, vamos a la reunión. Y le contó algo en partes. Bueno, vamos. Para el enamorado, muchas cosas son fáciles. Y fue. Y cuando vio la iglesia llena de poder, habrá dicho seguramente, no lo cambio más con nada esto. Esto es la verdad, esto es lo que me hace falta. De aquí lo tengo todo lo que necesito. Y muy pronto se dio cuenta que cualquiera de los miembros comunes y corrientes daban solución a la gente necesitada. Sea enfermo, sea otras necesidades, oraban en fe y Dios lo hacía. A eso tiene que llegar la iglesia. Miremos ahora lo que dice la Escritura referente a eso. Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, Jesús mismo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuchen bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud
de Jesucristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda la iglesia entregada a un ministerio en el reino de Dios. Los que están liderando al principio deben preparar a la iglesia las formas como lograrlo. Generalmente comienza por la unidad de la oración, oración personal, enseñado, porque ¿qué es lo que están buscando? Y oración familiar, oración de intercesión por la iglesia. Después vamos a repetirlo un poco más. Ayuno, que es sumamente necesario, abstenerse de la comodidad, también lleva al cansancio, pero nos ayuda mucho espiritualmente. Ahora, ¿cuáles son las finalidades? Uno de ellos, para que se levanten predicadores, aparte de estar bien uno, ¿no? Ahora vamos a ver si la iglesia está orando para que se levanten predicadores ungidos, con visión, que conozcan las necesidades y que puedan acertar cómo ayudarlo, que puedan enseñar a los necesitados diciéndolo, escrito está, así dice el Señor. Mirar con compasión. El predicador es un maestro que enseña a los que no saben. Les enseña cómo caminar con Dios. Necesita mucha oración. Cuando toda la iglesia va a aprender cosas muy buenas para que se levanten dirigentes, personas que puedan dirigir con los cantos a la congregación. No unos pocos solamente. La iglesia debe estar capacitada en todo, dice, para que no sean niños fluctuantes, digo, quejándose o observando. Dirigentes que tengan visión clara hacia dónde quieren llevar, como el salmista, cómo quería llevar a la congregación con cantos de alabanza al templo. Deben orar por los que están dirigiendo y los que van a dirigir más adelante. Que tengan una visión clara. Los que dirigen tienen una responsabilidad muy grande. Quiero decirlo que los que dirigen
es mejor si se mantienen con los ojos abiertos para conocer a la congregación que está guiando a Dios. Y ver cómo están. Cuando dice, vamos a levantar nuestras manos, no sabe si lo están haciendo o no, si está con los ojos cerrados. Eso puede ser, ¿no?, un hábito que ha creado, pero se puede corregir. Ver quiénes cantan y quiénes no. Algunos están distraídos. Algo significa el no cantar en la congregación. Uno porque no le gusta el canto, otro porque no está de acuerdo con el que dirige o porque está preocupada pensando en sus cosas seculares. Alguien dijo en una oportunidad que escuché, en la iglesia es donde se miente más que todas partes, todos a la vez, porque cantan lo que no viven. Y también a nosotros nos pasa. ¿Por qué digo mentira? Decimos, pero no lo hacemos. Se dice que está libre, puedo correr, puedo danzar. No se mueve siquiera. No corre ni danza, solamente los de pandero parece que estuvieran acertando que pueden danzar, pero es para todos. Entonces el que dirige debe saber cómo conducir y estar respaldado por el resto también. Pueden pasar muchas cosas. Un pastor buen dirigente me contó una vez su experiencia. Él dice, la congregación estaba muy pesada. Y él no se conformó. Él era muy inquieto. Dijo, vamos a adorar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos en señal de reconocimiento que Él es digno de adoración y vamos a tener un clamor a la vez. La congregación seguía igual. Entonces entendió el que dirigía que es un espíritu malo que los tiene quietos. Entonces dijo, detengámonos un momento del canto y vamos a entrar en guerra espiritual. Vamos a atar a Satanás de todo espíritu inmundo que trae obstrucción. Y él era uno de esos que funcionaba muy bien en esta área. Y todos se levantaron y comenzaron. Dice, yo voy a dar iniciativa y todos síganme. Cuando se dio cuenta, todos estaban llenos de fe, llenos de autoridad, llenos de poder. Y pasó esto un momento. Y luego de esto surgió un tremendo mover del Espíritu Santo en la alabanza. ¿Qué era el problema? Un espíritu inmundo. Y muchas veces muchos obedecen a esto. Algo tiene que hacer. Entonces cuando el que dirige está viendo cómo va, qué es lo que pasa. Y si no, otros están entrando y saliendo. Falta de reverencia. En este caso, requiere unidad en todo esto. De así pudo triunfar. De esta manera, músicos debe haber de sobra.
pero que aprendan a tañer bien sus instrumentos para Dios. Se concentren en Dios, más cantando. Me gustaría ver todos los músicos cantando, yendo por delante del resto. Se puede. Yo lo hice cuando comenzamos. Dirigía la reunión. Tocaba el acordeón y cantaba conduciendo a toda la congregación. Y luego hacía todos los anuncios. Y todo lo que se puede. El primero que cantaba más y guiaba a todos por hechos. Es de suma importancia que los músicos entren en un ejercicio para conducir a la congregación. Y hacer que todos participen. Y adquiere sabiduría. Si alguno ni así de ninguna manera quiere funcionar, bueno, hay que hablar por aparte. Darse tiempo para hablar, sea el pastor, sea otro que tiene su amistad, que tiene mucha confianza, y la próxima tiene que cambiar. No es entrar en competencia, en desafío. No todos hacen lo mismo. Cada uno va a hacer algo distinto. Como Dios ha puesto. Leemos un pasaje, primer libro de Corintios, capítulo 12. En el libro de Corintios, capítulo 12, 1 hasta el 11. Tenemos una enseñanza muy clara para toda la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora vemos la diferencia. Aquí no es pensar que yo voy a ser mejor que el otro. Haga como el Espíritu de Dios lo enseña. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por fe, Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro, el hacer milagros, y a otro, profecías, y a otro, discernimiento de espíritu, y a otros, diversos géneros de lengua, y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
permanecer bajo la dirección del Espíritu. Cada uno va a obrar como el Espíritu repartió a cada uno. Conocí 2 personas que dirigían, pastores por supuesto, en los retiros espirituales en Buenos Aires. Había uno que era muy inquieto en la alabanza, en la danza. La gente se salieron fuera al espacio, a un patio grande, para mayor facilidad de la danza. Ellos sí verdaderamente corrían, volvían, danzaban y hacían cuantas cosas. Era su capacidad. Y el otro, que ellos vivían muy bien, de mucha amistad, cuando pasaba al frente para dirigir, ya estaban todo el auditorio con un cabizbajo, esperando el momento de arrodillarse. Era su ministerio, de rodillas. Ahí no danzaba nada, no había nada en contra. ¿Por qué tanta alegría con el uno y con el otro llorando de rodillas, regando el piso? Esto es importante. Aún con un predicador lo vi eso. Eso fue en otro lugar, también en un retiro espiritual. El tema, o el lema para ese retiro fue santidad y coherencia. Cada palabra que hacía, los corazones eran quebrantados por completo. Y por fin, él era un anciano ya con barbas blancas desde aquí hasta allí. Cuando estaba al frente, yo digo, así haber sido Moisés. Cuando estoy viendo, se arrodilló y terminó la predicación de rodillas. Toda la gente quebrantada, llorando, no podían aguantar la presencia de un hombre santo, santidad y coherencia. No era hablar solamente, lo vivía. Eso es la forma de lograr. Terminó de rodillas el predicador. Y lo mismo le pasó a los cantores que eran famosos en cantar. Ellos tocaban guitarra. Cuando lo vi, uno estaba de rodillas y el otro también. Ahí no danzaron nada, porque era el momento de entregar el todo. Hasta los músicos de rodillas allí. Bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno según su voluntad. Ninguno se sienta desocupado y que no tiene nada que hacer porque no lo dicen. Comience a funcionar, orando y hablando, teniendo paz con todos. Y va a funcionar, va a ser lindo. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Y si decimos, así está escrito y hablamos conforme a la palabra de Dios, vamos a ver obrando en nuestras vidas. Se terminan las deficiencias. El no querer hacerlo, bueno, eso ya es resistencia. El decir por esto y por aquello. Pero la Biblia no lo dice. Si no lo dice, usted tampoco lo diga. No ponga excusas. La Biblia nos habla, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Eso no lo va a hacer un estorbo.
ningún hermano o hermana o otra situación. Nada puede estorbarlo. Que esta palabra haya cabida en cada mente y corazón. Vamos a orar, prometiéndole a Dios que vamos a dar todo el valor debido a su palabra, porque Él es Dios, Él es santo. Puestos de pie, muy bien, todos orando. Padre Santo, Dios creador del universo, nos regocijamos al escuchar tu palabra, como obraste desde el principio, a través de las edades, y lo que todavía no estamos viendo, la parte apocalíptica que va a llegar. Queremos creerlo todo y aceptar todo lo que has dicho y esperar con temor y reverencia y recibir las capacidades, las habilidades dadas por el Espíritu Santo por la obediencia. Y sabemos que el Dios de paz aplastará en breve a nuestros enemigos y con esa libertad podremos servirte mejor. Te imploro una bendición muy especial sobre cada uno de mis hermanos, sobre toda la congregación, y que aprendan a escoger en primer lugar que lo que dice tu palabra. Si no dice tu palabra, no hay necesidad que tengan que esforzarse, porque queremos hacer solamente lo que tú dices. Gracias, Padre, porque va a venir esto a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.